Un curso de milagros. Libro de ejercicios. Lección 321 que abre con el 11º apartado dedicado a ¿qué es la creación? 1. La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Sólo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre, exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. 2. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. 3. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones, porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente, a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. 4. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. 5. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Lección 321, comentada por Ken Wapnick, que abre con la idea ¿qué es la creación? Comienza Ken. Tenemos en este resumen otro ejemplo de Jesús, aparentemente diciendo cosas contradictorias. Él describe la creación como perfecta unicidad, al mismo tiempo que habla de creaciones e hijos de Dios. La explicación es que por un lado está declarando la verdad pura, que es que Cristo está perfectamente unificado y en unión con su Creador,
Por otro lado, Jesús nos está reflejando esta verdad en nuestro estado separado, en el que claramente creemos que los hijos de Dios son muchos. Por lo tanto, ambas descripciones son verdaderas, dependiendo del propósito y énfasis pedagógico de Jesús. Y así paso a leer el párrafo 1. La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Sólo el amor crea, y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre, exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Quien comenta, una vez más Jesús dice pensamientos, porque creemos que Dios tiene muchos hijos. Al decir jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creo no existiese, nos está enseñando una vez más. Jesús dice pensamientos, porque creemos que Dios tiene muchos hijos. Al decir jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creo no existiese, nos está enseñando una vez más que la separación nunca ocurrió. Experimentamos pérdida solo si no creemos que somos la creación de Dios. En ese instante profano de locura, creímos que éramos la creación del ego en su lugar. Todas las experiencias de pérdida se originan en esa creencia errónea, mientras que la verdad de nuestra identidad como pensamiento aguarda nuestro seguro regreso a través del Espíritu Santo, como recordamos aquí, y se refiere a un pasaje del capítulo 6, sección 2. Dios creó a sus hijos, extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Y acaba aquí. No podemos conocer la totalidad del reino hasta que reconozcamos la unidad de la creación, incluso como ello se refleja en el sueño. En otras palabras, necesitamos ver a todas las personas compartiendo la necesidad de perdón sin excepciones. Reconocer nuestra necesidad o propósito unificado nos lleva a recordar nuestro ser unificado. Paso ahora al párrafo 2. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Quien comenta, este aspecto de la enseñanza de Jesús es más prominente en el texto y aparece con poca frecuencia en el libro de ejercicios. Como parte de Dios, compartimos sus atributos. Él crea y nosotros también creamos. La extensión de su ser, su amor y voluntad es Cristo, la creación de Dios. Del mismo modo también extendemos nuestro ser como Cristo, nuestro amor y voluntad, y esa extensión son nuestras creaciones que no tienen nada que ver con el mundo del tiempo y el espacio. Y así paso a leer un pasaje del capítulo 7, sección 1. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador
no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Acabo el párrafo 2. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. Y comenta Ken, en otras palabras, en el tiempo tenemos la ilusión de fragmentación y separación, y los hijos de Dios parecen ser muchos. Sin embargo, la realidad es nuestra perfecta unicidad. Cuando el sueño termina y la conciencia de nuestra individualidad ha desaparecido, todo lo que queda es el único Hijo de Dios, quien nunca abandonó su hogar eterno. Simplemente tuvo un mal sueño en el que dejó la intemporalidad por el mundo del tiempo, la pesadilla de la que él ciertamente despertará. Y paso a leer un pasaje del capítulo 5, sección 6, que dice así: Dios, en su conocimiento, no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad y, por consiguiente, crees estar en el tiempo. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Paso al párrafo 3. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. Ken comenta otro tema importante del texto. El todo se encuentra en cada parte, en la mente correcta de cada parte aparentemente separada de la filiación, y cada uno de nosotros aparece como una de esas partes. El recuerdo de quienes somos como Cristo está firmemente incrustado, un hecho que nunca ha cambiado. Así, Jesús enseña que cuando perdonamos a un hermano totalmente, perdonamos a todos los hermanos, porque todos somos parte del único Hijo, la mentalidad correcta, errada y una. Aquí hay un pasaje del texto sobre la relación entre la parte y el todo, y se refiere a un pasaje del capítulo 8, sección 8. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente, debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. Acabo el párrafo 3. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre,
perennemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Quien comenta, nuestra unicidad nunca ha cambiado y nunca puede cambiar la esencia del principio de expiación del Espíritu Santo. Y así paso a leer un breve pasaje del capítulo 26, sección primera. Puedes perder de vista la unicidad, pero no puedes sacrificar su realidad. Tampoco puedes perder aquello que quieres sacrificar, ni impedir que el Espíritu Santo lleve a cabo su misión de mostrarte que la unicidad no se ha perdido. Paso al párrafo 4. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. ¿Quién anota? Jesús se dirige a nosotros aquí en nuestro estado separado, como lo hace generalmente a lo largo de un curso de milagros. Parecemos independientes y separados uno del otro en un lugar donde uno termina y otro comienza. El cuerpo es el punto de demarcación no sólo de la separación entre hermanos, sino entre nosotros y Dios. Y paso a leer un texto del capítulo 18, sección octava. Tal es la extraña situación en la que parecen hallarse aquellos que viven en un mundo habitado por cuerpos. Cada cuerpo parece ser el albergue de una mente separada, de un pensamiento desconectado del resto que vive solo y que de ningún modo está unido al pensamiento mediante el cual fue creado. Cada diminuto fragmento parece ser autónomo y necesitar a otros para algunas cosas, pero sin ser en modo alguno completamente dependiente para todo de su único creador. Continúo en el párrafo 4. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. ¿Quién comenta? El recuerdo de Dios en nuestras mentes correctas contiene el único pensamiento de Cristo, quienes somos como el único Hijo de Dios. Cuando olvidamos y aún creemos que estamos en el mundo, oscilando entre nuestras mentes erradas y correctas, el concepto de muchos hijos de Dios es significativo para nosotros. Es por eso que Jesús se refiere a nosotros como pensamientos, en lugar de pensamiento. En cualquier caso, Él quiere que aceptemos que nuestros miedos, ansiedades y preocupaciones no son más que frágiles velos que no pueden alejar la luz de la certeza de nuestra conciencia. No tenemos que ser salvos, sino simplemente aceptar el hecho cierto de que, gracias al amor de Dios, somos salvos. Y paso a leer un pasaje del capítulo 13, sección 11. La salvación es algo tan seguro como Dios. La certeza de Dios es suficiente. Date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del Hijo durmiente de Dios no tiene poder alguno sobre él. Él aprenderá la lección del despertar. Dios vela por él y la luz le rodea. Su sueño no podrá resistir la llamada a despertar. Es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá como que la creación permanecerá inmutable por toda la eternidad.
no tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea, lo es. Y acabo el párrafo 4, que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. ¿Quién comenta? Completamos nuestras lecciones de perdón, la manera de permitir que el recuerdo de Dios regrese, y luego elegimos dejar ir el sueño de separación. Esa es nuestra función al aceptar la expiación. Perdonando totalmente a nuestros hermanos, negamos el mundo del ego y recordamos que siempre hemos sido tal como Dios nos creó. Nos regocijamos de que nuestros juicios estuvieran equivocados y que su amor estaba en lo cierto. La separación de nuestros hermanos y de nuestra fuente era una mentira, y nuestra unicidad inherente la única verdad. Y paso a leer un pasaje del capítulo 14, sección 4. Cuando hayas permitido que todo lo que empaña la verdad en tu santísima mente sea deshecho y consecuentemente te alces en gracia ante tu Padre, Él se dará a sí mismo a ti como siempre lo ha hecho. No pidas ser perdonado, pues eso ya se te concedió. Pide más bien cómo aprender a perdonar y a restituir en tu mente inmisericordia lo que siempre ha sido. Esa es tu única función en la tierra y debes aprender que eso es lo único que te interesa aprender. Decide que Dios está en lo cierto con respecto a ti y que eres tú el que está equivocado. Y paso a leer ahora el párrafo 5. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador. La santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. ¿Quién comenta? Si el Hijo de Dios es santo, comparte la santidad de su Padre y es uno, y el ataque a los demás. En otras palabras, elige ver sólo lo que parece ser impiedad o pecaminosidad en el sueño. Dice que no sólo ellos son impíos, sino que él también lo es, dado que las ideas no abandonan su fuente, su creador. También debe ser profano, lo que por supuesto es verdad dentro del sueño del ego. Una vez más Jesús enfatiza nuestra unicidad con los demás y con Dios. Es importante recordar, cuando estemos tentados de juzgar, criticar o hacer de las personas los objetos de nuestro especialismo, que los estemos definiendo como diferentes de nosotros, y las diferencias siempre significan impiedad, ya que reflejan la separación de la santidad. Además, si eres profano, yo también debo serlo. Por lo tanto, Jesús nos dice, la forma en que ves a alguien más es la forma en que te ves a ti mismo, independientemente y separado de los demás, de mí y de Dios. ¿Es esta la imagen con la que deseas identificarte? Recuerda estas líneas reconfortantes del poema de Helen, El Consolador, que nos recuerda la voz de Dios que nos llama continuamente. Su llamado también nos invita a llamar a nuestros hermanos para recordarnos que no estamos solos en nuestra búsqueda. Esto asegura escuchar la voz que nos recordará que nuestro objetivo ya ha sido encontrado.
Por lo tanto, el perdón nos ha llevado de regreso a la santidad que nunca dejamos realmente y somos bendecidos en nuestro consuelo. Y el poema dice así: hazte a un lado, hija mía, y deja que Él te guíe por el camino que te ha enviado. Él te toma de la mano y te habla de mí. Mi voz te envío para cantar en lugares insonoros. Escucha de mí el canto que un padre te canta a ti, su criatura, una melodía de más allá del mundo. Hazte a un lado y escucha, porque Él viene a bendecirte y decirte que no estás sin consuelo,